Son las 10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy, con Paula Sofía Vázquez, Carlos Bravo y Gibran Ramírez, vamos a debatir sobre la revocación del mandato del presidente López Obrador. ¿Cómo va este proceso? ¿Qué se necesita para la votación? Después, con Jorge Andrés Castañeda, voy a platicar del presupuesto del Tren Maya, de todas las inconsistencias en el dinero que se está asignando a esta tan importante obra de este sexenio. Y para finalizar, con Agustín Basabe, voy a examinar la recomendación de abrir de nuevo la investigación del caso del asesinato de Luis Donaldo Colosio. Así que quedes aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches. Ya comenzó el proceso para la revocación de mandato por pérdida de confianza al presidente de la República. El plazo para la recolección de firmas arrancó ayer lunes y vence el 15 de diciembre. Se requerirán 2.785.227 firmas en al menos 17 de las 32 entidades federativas del país para hacer válido este proceso, que en caso de conseguirlas, de que se logren estas firmas, se llevaría a cabo el 27 de marzo del 2022. Así que ya comenzó la revocación de mandato, y para debatir este tema, saludo a los colaboradores de la mesa de los martes. Paula Sofía Vázquez, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Leo. Buenas noches a todos. Carlos Bravo Regidor, ¿cómo estás, Carlos? Muy buenas noches. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Y Gibran Ramírez. Gibran, muy buenas noches. Buenas noches, Leo, compañeros. Déjame empezar hoy contigo, Paula Sofía Vázquez. Pues ya empezaron la recolección de firmas. Por cierto, el tribunal ya admitió que las firmas también sean firmas a mano, porque el INE nada más había dado la posibilidad de que fueran en apps de teléfonos celulares y solamente a mano, físicas en lugares marginados del país. El tribunal ya dijo también en todo el país las firmas a mano, lo cual, pues hay que decirlo, no gusta mucho al INE, porque ahí es donde meten más goles los partidos políticos, Paula. Sí, primero recordemos en este caso que esto no es el primer experimento de recolección de firmas. Uh-huh. O sea, el INE habría ido avanzando a partir de lo que se ha ido haciendo, sobre todo en la recolección en candidaturas independientes, sí, donde pues la app sirvió para darnos cuenta que pues Margarita era la reina de la fotocopia, que el Bronco votaban hasta los muertos. Creo que estas eran cosas que eran avances que no, pues que está mal echar en saco roto, ¿no? O sea, lo primero es esta concesión que se le hace a la petición de permitir que se recabe firmas, pues evidentemente mina la certidumbre del proceso, y además pues hace mucho más complejo para el Instituto Nacional Electoral. Luego al Tribunal Electoral se le hace muy fácil decir, ay, haz esto, sí, cuando no sí. lo mucho que le complica las cosas al Instituto Nacional Electoral, ¿no? Uh-huh. Bueno, entonces primero pues sí, es una decisión que pues yo creo que va a traer muchos problemas. Y bueno, lo siguiente es que pues ya comenzó. Lo primero es que yo sí diría la revocación de mandato, no la ratificación de la felicidad del gobierno, es revocación de mandato. Esa es la figura jurídica es la figura jurídica que se tiene que votar. Uh-huh. Primero pues viene la obtención de firmas, no son tantos días. En realidad, se tiene poco tiempo para sacar el 1.7 millones de firmas. Son 2.7, casi 2.800.000. Sí. Sí, entonces todos esos, más las 17 entidades federativas. Uh-huh. Y bueno, es de estos procesos que, como ya lo vimos en la consulta del año pasado, pues en muchos casos pues son procesos que le cuestan al erario, que tienen unos procesos complejos, que desgastan a la institución electoral en términos económicos, en términos de planeación, porque se tiene que hacer planeación, instalación de castillas, promoción, etcétera, y que, pues, si tenemos el antecedente del anterior, de la consulta a los expresidentes, pues la verdad es que los resultados han sido muy magros.
En esta creo que políticamente se juega mucho más. O Sí. sea, se juega, si es verdaderamente, pues es como básicamente una encuestota de aprobación del presidente y me queda claro que le van a poner muchísimo más interés, por lo menos de parte del gobierno, para que sea, pues para que obtenga resultados vinculantes, por lo menos en lo simbólico. Sí, ahí, si esto va a ser una encuestota, como dice Paula, es una encuestota que va a costar miles de millones de pesos. Gibran, sí, pues es mejor, yo le recomendaría al presidente, sale más barato que se meta a oraculus.mx, vea cómo están las encuestas y vea lo gran popular que eso nos saldría más barato a los mexicanos, Gibran. Bueno, las encuestas no son un instrumento democrático, aunque se diga que sí, se utilicen en Morena para seleccionar candidatos. La verdad es que este ejercicio es muy importante, es mucho más importante incluirlo en la Constitución y en la ley como se ha hecho, que circunscribirlo a la coyuntura actual que tenemos. Yo creo que el avance que se ha tenido no se ha visto, no se ha dimensionado porque lo tenemos sujeto a la coyuntura. Para empezar, se pone en un tiempo absolutamente anticlimático. Se propuso que fuera a la mitad del sexenio, pero se sacó de la mitad del sexenio porque la oposición no quería a López Obrador en la boleta. Entonces, Claro. primero ya lo desnaturalizaron. Y después, el diseño institucional que pensó López Obrador, que envió a la Cámara y que proyectó, acabó no siendo respetado, porque como dice Paula, se planteó una revocación de mandato, pensando quizá en que la oposición, así como están depolarizadas las cosas, iba a promover que el presidente López Obrador se fuera. Entonces se imaginaba quizá Morena un coro que defendiera y que dijera no, que se quede. El problema es, para este cálculo, que la oposición no está pidiendo que el presidente se vaya, salvo los loquitos de Frena. Entonces tuvieron que hacer el diseño ya de la ley respecto a esta ratificación. Y quiero decir, constitucionalmente sí se podía legislar revocación o ratificación de confianza, como sucede en muchos parlamentarismos, y las consecuencias son las mismas. Si no logras tu voto de confianza, te vas igual. Pero las reglas serían otras, muy distintas, y no este bodrio que finalmente quedó. No creo que las encuestas puedan sustituir este tipo de ejercicio democrático. Creo que hay que recomponerlo, creo que le hace falta una reforma. Cuando se vaya López Obrador y todos podamos opinar sin sujetarlo a su figura, todo el diseño institucional, esta figura merece cambios, porque de lo contrario va a ser un tira y afloja entre la oposición que quiere hacer el vacío y los partidarios del presidente que queremos demostrar la fuerza que tiene el movimiento, cosa que en este momento no hace falta, o por lo menos no puede hacerse exitosamente a través de la figura tal como se ha legislado. Sí, lo cual nos va a llevar, Carlos, a esta situación un tanto surrealista de que quien está recolectando las firmas para que se vaya el presidente son los de Morena y las fuerzas del gobierno, cuando debería de ser la oposición. Por cierto, hay que decirlo que también la ley de revocación de mandato está desafiada en la Suprema Corte, precisamente porque, como quedó la pregunta, no queda claro si es revocación o ratificación del mandato, ¿no? Bueno, sí, aunque ya sabemos, ya vimos lo que pasó, ya tenemos, digamos, una experiencia previa con la llamada consulta para Sí. enjuiciar expresidentes, ¿no? Estaba, digamos, en entredicho y la Corte, pues de una manera, por decirlo amablemente, salomónica, decidió darle pie, pero cambiar la pregunta, ¿no? Y a mí me interesa retomar esto que decías, Leo, de que es como el mundo al revés, ¿no? Cuando la oposición no quiere someter al presidente al proceso constitucional de revocación y es el propio presidente y son sus huestes quienes están impulsándolo. Esto es absolutamente, digamos, absurdo, Surrealista, surrealista. ¿no? Sí, o sea, Sí, realmente sí. no tiene sentido en términos de lo que se supone que es el propósito del ejercicio, ¿no? Y lo que nos dice, me parece, son dos cosas. La primera es que, bueno, pues que el presidente, por alguna razón que realmente no desconozco, siente la necesidad de sentirse ratificado, de hacer una demostración de fuerza, pues cuando las encuestas indican que su popularidad todavía es alta,
no es lo que llegó a ser, sobre todo a principios del sexenio, pero ahí anda 1 o 2 puntitos por debajo de lo que tenía Felipe Calderón más o menos en esta etapa, ¿no? O sea, está, digamos, dentro de los rangos de normalidad en la parte alta, ¿no? Tiene todavía mayorías, digamos, absolutas en el Congreso, pudo pasar su presupuesto, pudo pasar ahora las reformas que propuso, o sea, digamos, en términos institucionales el presidente no está débil, el presidente tiene, digamos, los poderes que puede tener, y la verdad es que, bueno, o sea, sinceramente, a mí me sorprende que no haya temas, problemas, circunstancias mucho más urgentes, mucho más importantes que ameriten la atención del presidente, de su equipo, de su partido, de sus huestes, de sus legisladores, que esta demostración de fuerza, que además, bueno, por la forma en que está legislada, pues la verdad se ve muy complicado que vaya a derivar en algo, digamos, vinculante, ¿no? Es nada más, pues, un poco un show, como fue, por cierto, el de la consulta de los expresidentes. ¿Qué pasó con todo eso? Nada. ¿Dónde quedó? Nada. Nada. Fue nada más una pérdida de tiempo, un fiasco y un montón de dinero a la basura. Creo que lamentablemente va a ocurrir lo mismo en esta ocasión, pero además lo que decías de que aunque constitucionalmente es un proceso de revocación, el presidente y sus simpatizantes lo están vendiendo, vamos a decirlo así, lo están promoviendo como un proceso de ratificación. Insisto, en este momento no hace ninguna falta que el presidente se someta a una ratificación de mandato, ni tampoco, por cierto, a una revocación. La propia oposición no lo está pidiendo. Entonces, bueno, pues simplemente para concluir, creo que es un ejercicio de muchísima frivolidad, sobre todo después de lo que ha sido la emergencia del COVID, de lo vapuleada que está la economía, en fin, de cómo está la inseguridad. Realmente parece un intento desesperado por fugarse del presente, de las exigencias que plantea el presente, hacia pues un lugar donde el presidente se sienta fortalecido quizás para, digamos, para el final de su sexenio, para mandar, creo, y con esto termino, un mensaje de fuerza hacia el exterior respecto a su relación con las demás fuerzas políticas, pero también, y esto no lo descarto, digamos, como una de las motivaciones más importantes, también dar una señal de que aunque sea lo que en inglés se llama, digamos, ya un pato cojo que se está yendo porque se está acabando su sexenio, él todavía tiene las riendas, ¿no? Él todavía es muy fuerte, logra convocar a esto y de esa manera tratar un poco de hacer más gobernable el proceso de sucesión que claramente está, digamos, de una manera muy prematura y me parece muy peligrosa en términos de institucionalidad, pues está ahorita ya, digamos, abierto, ¿no? Es temporada de caza, digamos. Yo también le veo una utilidad, Paula, para el presidente, que es, va a poner en predicamento a la oposición de qué hacer, ¿no? La oposición va a tener que tomar una decisión nada sencilla de si hacerle el vacío al presidente o de si participar y cómo participar. No está fácil, sobre todo porque también cuando hablamos de la oposición, pues la oposición son muchas cosas, no está unida así completamente, ¿no? Pero por lo que veo en esta primera etapa es muy claro que no van a salir a buscar las firmas las va a salir a buscar Morena y el Partido del Trabajo y el Verde, o sea, los aliados del presidente, Paula. Sí, yo creo que, mira, en este proceso, como son un montón de etapas, pues hay que ir viendo qué decisiones se van tomando. Yo creo que aquí, pues, están esperando que primero que pase la primera fase, ¿no? Primero, pues, que se juntan las firmas. Bueno, eso sí sería, ¿estás de acuerdo? Gravísimo que no lograran los casi 2.800.000 votos, ¿no? O sea, no votos, firmas. Sí, eso sí se vería fatal, ¿no? Sí, yo creo que eso es casi seguro que pasa. Pero, pues ya después de eso van a ir viendo como qué decisión deben de tomar. A mí me sorprende, bueno, me sorprende y a la vez no. Me parecería que es una excelente oportunidad para la oposición, justo para decir, bueno, este es el momento de demostrar como que no lo quieren tanto como dicen, ¿no? O que lo quieren estándar y entonces, pues que sí, ahora sí que el presidente es un rey que sangra, ¿no? Pero, pues también viendo el estado de la oposición, también es muy sintomático que no tengan posibilidades de juntar ni las firmas de sus condominios. Entonces, creo que también están en un predicamento que tiene que ver mucho con sus posibilidades materiales. O sea, no veo ahorita a la oposición capaz de juntar
o sea, ni por asomo, o sea, ni siquiera las altísimas marcas constitucionales que tiene el proceso de revocación, que la verdad es que son súper altas, o sea, es 40% de lista nominal, 50 más 1 de votos hacia un lado o hacia el otro, o sea, no es poca cosa, sí se necesita muchísimo músculo. No, Entonces, bueno, también, pues a ahí, ver, yo tampoco creo que vayan a llegar al 40% de la participación. De hecho, creo que el presidente ya se está vacunando contra eso, por lo que ha dicho, ¿no? sí, pero ahí sí el presidente, o sea, gana perdiendo, y en el caso de la oposición, pues la oposición solo gana ganando. O sea, Sí, si sí, te sí. vas a meter a apoyar la revocación, es porque sabes que tienes las firmas, ¿no? Creo que aquí, pues, o sea, inteligentemente, lo más inteligente que puede hacer la oposición es no subirse al ring y dejar que pierda por mérito propio, ¿no? Que se pierda el ejercicio por mérito propio. Claro. Gibran, ¿tú cómo ves dentro de Morena? No van a tener, yo creo, problema para juntar las 2.800.000 firmas, ¿no? Yo creo que no, sobre todo en los principales núcleos urbanos, pero sí Exacto. quiero decirte que se trata de algo muy difícil de comunicar. Es por qué vamos a juntar firmas en un Claro. formato que dice que hay que revocarle al presidente su mandato. Y entonces hay que explicar la pregunta, pero es desde luego muy enredado, es contraintuitivo. Y Sí. la mayor parte de los militantes dicen, yo no le quiero entrar a eso de revocarle el mandato al presidente. Pues si lo votamos para tener los 6 años, que se quede, ¿no? Totalmente. Entonces, por eso la retórica que me sorprende un poco de parte de diputados y senadores, como si no supieran lo que votaron en la constitucional, Sí. están llamando a la ratificación. Está bien que se plantee como ratificación. El muertito se lo quisieron cargar a Ricardo Monreal al decir, está redactando una pregunta tramposa. Oigan, ustedes lo votaron para estar así en la Constitución, lo único que se estaba haciendo es una pregunta acorde con eso. Y bueno, desde luego que aunque la oposición también votó esa pregunta, al final se desmarcó. Quiero decir que sí es cierto, estos ejercicios no han sido lo que se esperaba, como decía Carlos, pero no han sido lo que se esperaba por culpa de la oposición que condicionó a sacarlos del proceso electoral de 2021 su aprobación en ambas cámaras. Fue la única manera de que pasaran. Si hubieran pasado para la jornada electoral federal de 2021, se habría ahorrado muchísimo dinero, la mayor parte del dinero de estos dos despliegues, se habría garantizado mucha Pero participación. Gibran, a ver, si tú hubieras estado en la oposición también hubieras votado en contra de eso, porque tú sabes que meter en la boleta al presidente o meter una consulta sobre que juiciar a los expresidentes, eso le iba a dar mucho más apoyo a los candidatos de Morena. Si tú hubieras estado en la oposición también hubieras votado lo mismo, Gibran. Es casi de racionalidad política básica. Claro que no, Leo, No, porque hay acuerdos en otros países como en Estados Unidos entre oposición y gobierno para votar temas el día de las elecciones. Es algo que se puede. Entiendo que a la oposición le dé frío con una figura como López Obrador, pero con cualquier otro presidente habría sido muy atractivo, incluso con Felipe Calderón. ¿Quién en este punto del sexenio, a la mitad, en la izquierda no habría querido una consulta de revocación de mandato para Felipe Calderón, aunque estuviera en números grandes de popularidad? Yo creo que la mayoría en la oposición habría votado a favor, de tal manera que no es la dinámica política, sino es el personaje. Así que coincidente, o sea, estás diciendo coincidente con la elección intermedia. Así es, como debería de ser para que tuviera suficiente participación y menos gasto. Ahora, a mí lo que me preocupa de todo esto, tengo que decirlo, y lo he venido diciendo desde hace mucho tiempo, Carlos, es que es un salto al vacío, o sea, porque efectivamente ahorita todo el mundo decimos, pues no importa nada porque va a ganar López Obrador y se va a quedar. Aquí el problema es qué tal si pierde el presidente. El mecanismo que está diseñado por si pierde el presidente es una barbaridad. Es una barbaridad. Se queda 30 días el presidente del Congreso como presidente de la República y luego se tiene que nombrar un presidente que termine el sexenio con una mayoría absoluta del 50% más uno de las dos cámaras. Pero espérame,
Lo que dice la Constitución es que tienen que estar presentes por lo menos 2/3 partes de la Cámara de Diputados y las 2/3 partes de los diputados y senadores. ¿Esto qué quiere decir? Que le da un gran poder a la oposición. Imagínate, imagínate, ¿quién quedaría de presidente? Es un champurrado muy mal hecho. Mal desde hecho, el principio mal hasta el hecho. final. Sí. Ahora bien, yo creo que, o sea, no, me parece muy pertinente lo que dices, Leo, de cómo hacer toda la secuencia completa de qué pasa si gana la revocación. Pero también yo creo que hay que hacernos la pregunta, digamos, no nada más práctica, como bien lo hacía, sino también normativa. Es profundamente cuestionable crear un instrumento de esta naturaleza para corregirle la plana al electorado que en 2018 decidió mayoritariamente que el presidente López Obrador gobernara durante el siguiente sexenio hasta 2024. O sea, ¿por qué esta nueva mayoría debería poder revocar o ratificar al presidente independientemente de la mayoría que lo decidió? ¿Qué clase Por de pérdida de escuela confianza, de como pensamiento dice. democrática avala Por esa, pérdida de confianza, le digamos, esa perdieron la fórmula? confianza, el electorado le perdió la confianza a su presidente. Bueno, pero es que no es, número uno, nada nos indica que ese haya sido el caso. Y número dos, pues esto se presta, digamos, a un montón de manipulaciones que generarían profunda, a mí me parece que puede generar profunda inestabilidad, no solamente por lo que dices, de que la fórmula, digamos, al final es una locura y el poder que le da la oposición y deja en manos del Congreso elegir al sustituto del presidente, que entonces sacó un electorado creado aquí al cuarto para las 12, que además le corrigió la plana al electorado anterior. O sea, realmente, desde mi punto de vista, la manera en que está hecho este instrumento, la manera en que está legislado, no tiene ni pies ni cabeza en términos como de teoría democrática. Existe, sí, existe la figura de la revocación, existe la figura de la ratificación en términos teóricos. La manera en que está legislado en el caso mexicano hace que no tenga ni pies ni cabeza para nosotros en este momento. No, totalmente. Y por eso yo ayer comentaba, a mí me gusta, por ejemplo, la revocación del mandato en California, porque le preguntan a uno, ¿se debe de quedar o no se debe de quedar el gobernador? Y si no se queda el gobernador, ¿quién se debe de quedar? O sea, si se va fulanito, ¿quién sustituye a fulanito? Vote usted por ¿Por qué la gente elige quitar, pero no elige a quién pone? Es que ese es el tema. Está bien pensado lo de California, ¿no? Si se va fulanito, pues queda sutanito porque es el que obtuvo más votos en este ejercicio de revocación de mandato. Aquí no. Aquí me van a quitar a un presidente, ¿no? El electorado, estoy de acuerdo, el electorado, pero van a poner uno, los políticos del Congreso. ¿Quién sabe qué vaya a salir de ahí? Es un salto al vacío. Yo estoy absolutamente convencido que es una locura. La otra opción sería que si la gente lo quita, pones a un sustituto y llamas a un nuevo proceso electoral. Sí. También. Y ni modo, Claro. rompes la secuencia de los sexenios, pero ¿También? o sea, si le vas a dar ese poder al electorado, dáselo completo. Bueno, por eso está bueno lo de pero California, porque no te esperas a otro proceso electoral, sino que lo haces ahí y dices, bueno, se va sultanito, pero entra fulanito, que es el que más votos tuvo en la revocación de mandato. Me queda 3 minutos para una última ronda, 1 minuto cada uno. Paula, Sofía. Sí, bueno, a mí qué bueno que anotan eso, me parece una paradoja que sea un instrumento de democracia directa que desdemocratiza la elección del jefe máximo del Estado, ¿no? O sea, al final votaste por uno, pero quién sabe quién te termine quedando. Ahí creo que hay que hacer mucho hincapié para como estos efectos. Y si llega a pasar, bueno, pues ni vete a saber quién, ¿no? Bueno, es que uno siguiente, diseña instituciones pensando en todas estas cosas. No diseñas porque, bueno, igual la va a ganar López Obrador, no pasa nada. No. No. O sea, uno tiene que, pues otra vez, la sana incertidumbre democrática, ¿no? Claro. Saber y si pasa, y si llega a pasar, pues hay un proceso en el que vamos a robustecer el ejercicio, vamos a robustecer la democracia, vamos a robustecer los cargos de elección popular, y no al revés. Claro. Y bueno, y a mí una cosa que este tema de, vamos a hablar de la maravilla de la democracia, la fiesta de la democracia, y creo que también estos ejercicios hechos así, nada más como que cada año vamos a salir a ejercitar el músculo democrático, sí es una banalización de todos estos instrumentos. O sea, creo que es comer por comer, ¿no?
O sea, creo que sí, son instrumentos que efectivamente pueden abonar en muchos asuntos. A mí, por ejemplo, sí me gusta cómo meten estas preguntas a la hora de la elección en Estados Unidos, que puedes ver lo de legalización de marihuana, aumentar abortos, servicios de salud, etcétera, y que se meten dentro de las elecciones. Me parece que sería un ejercicio muy necesario, pero sí, efectivamente coincido en que lo que urge es mejorar el diseño institucional. Gibran, un minuto de conclusión. Estoy anonadado con ustedes que salieron ahora dogmáticos del presidencialismo y que piensan que la representación en las cámaras no tiene ninguna significación en términos de representación del pueblo. Bueno, esto está teorizado en términos de semipresidencialismos y por eso iba en la jornada democrática de elección de diputados federales. Si metes ahí la revocación y pierdes, obviamente la correlación de fuerzas va a salir más cargada hacia la oposición. Si ganas, va a salir más cargada hacia tu partido y es entonces que se tiene que nombrar, como sucede, repito, en muchos regímenes parlamentarios, donde la cosa sería un salto mucho peor al vacío, porque en cualquier momento puedes pedir el voto de confianza o el voto de censura. No es eso, está bastante calculado, lo que pasa es que no lo hemos experimentado nunca. La respuesta no creo que sea la que ustedes dicen, regresemos al presidencialismo, congelemos el voto de los 6 años, aunque en 3 años hayan cambiado de opinión la gente, diseñémoslo de alguna manera en que solo el voto popular decide en su relación con el presidente sin intermediarios. Ahora me salieron populistas todos los liberales. Bueno, te toca rematarla, Carlos. Rescátanos. Te calmas. No. Yo creo que la solución es legislar con inteligencia y diseñar las instituciones bien. Y esto que estamos diciendo, pues sí, yo creo que sí hay una crítica perfectamente válida. Ser demócrata no necesariamente significa tener que ser populista. Si tú me vas a preguntar a mi electorado si quiero que se quede o no el presidente, si me estás dando, digamos, esa posibilidad de participar y decidir, ¿por qué no me vas a preguntar también quién quiero que se quede en su lugar? Si no quiero los parlamentarismos no son democráticos. Eso es perfectamente congruente con el ejercicio que se está planteando. ¿No son democráticos los parlamentarismos? No, sí son democráticos, pero en México no estamos en un régimen parlamentario, Gibran. Pues estamos es una reforma para parlamentarizar. Si le vas a preguntar a la gente si quieres que se quede o no, ¿por qué no le vas a preguntar quién quieres que se quede en su lugar? ¿Por qué no confías en el electorado para eso? Pero sí para que decida que se vaya. Porque eso sí sería no una revocación. Eso sí sería poner una elección presidencial cada 3 años, lo que la oposición decía que era la base de la reelección. No, bueno. Yo creo, mira, por lo menos coincidimos en que el instrumento está muy mal diseñado y creo que también coincidimos en que esto es un ejercicio de frivolidad y que el presidente y sus huestes deberían dejar de hacer politiquería. Hace 3 años, más de 3 años que ya no es candidato, se acabó la campaña, que se pongan a trabajar, ya no les queda tanto tiempo. La democracia no es nunca frívola. Y ya están trabajando, pero para el 24, Carlos, eso te queda clarísimo. Ese es el problema, no para el presente. Sí, es la fuga al futuro, una y otra. Oigan, pues qué buen debate. Gracias, Paula, Carlos, Gibran, muy buenas noches. Gracias. Buenas noches. Vamos a una breve pausa. Voy a platicar con Jorge Andrés Castañeda de los presupuestos de los grandes proyectos de infraestructura del presidente López Obrador, cómo ya hay evidencia de que no van a costar lo que originalmente dijeron que iba a costar y van a costar muchísimo más. Regresamos.